De lino que están espectaculares, tanto pantalones como bermudas, como las babuchas lo pueden conseguir allí en Tierra India, en San Nicolás de Bari, frente a la cancha de hockey de la DAR. Y ahí ¿Lo invitaron para arriba o no? Siempre, pero bueno, sí. Yo quiero tomar algo. Sí, tienen que ir a tomar algo. Sí. Ahí le manda saludos Ever, porque dice que la pegó, que está lloviendo algo para el barrio Matadero, que están cayendo algunas gotitas. Gracias, que le ha pegado, Moni. Gracias. Bueno, estoy en línea ya con Víctor Robledo, escritor, historiador riojano, para hablar un poquitito del Chacho Peñalosa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás te está saludando. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a vos y a todos ahí en el piso y Buenos días, buen día. Gracias por atendernos. Víctor, bueno, hoy se recuerda el día del asesinato del Chacho Peñalosa. Si tenés que comenzar para definirlo, ¿cómo lo tenemos que recordar al Chacho Peñalosa? ¿Cuál es la palabra que lo define hoy al Chacho Peñalosa? Bueno, fue un líder, digamos uno de los grandes líderes que tuvo la historia riojana, que lo caracterizaban valores como la dignidad, la honestidad y el compromiso por su pueblo, ¿no? Por eso entregó su vida. Fue el único hombre que se levantó en contra de una situación política injusta de ese momento. Había ocurrido la batalla de Pavón en 1861, el enfrentamiento entre la Confederación, es decir, todas las provincias de Argentina contra Buenos Aires. Urquiza, que comandaba el ejército de la Confederación, prácticamente retira de Pavón el ejército de la Confederación y entrega al gobernador de Buenos Aires en ese momento, que era Bartolomé Mitre, el triunfo, pero además le entrega o le deja a disposición, digamos, el territorio de la Confederación. Mitre, siendo gobernador, va a enviar filas militares hacia el interior para derrocar cada uno de los gobiernos federales que habían sido electos por los pueblos de la provincia, ¿no? Porque ya se había dictado la Constitución de 1853 y las provincias habían también sancionado sus constituciones, así que institucionalmente estaba todo funcionando cuando de pronto se dio esta situación. Y el único que se resistió, digamos, a ese avance de Buenos Aires al interior fue Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Que se levantó en armas, porque además era el jefe del tercer cuerpo de ejército, ¿no? Que comprendía Catamarca, La Rioja y San Juan. Por lo tanto, él se ve un poco en la obligación de salir, ¿no? Pero no todos hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, La Rioja fue atacada luego de los 4 puntos cardinales. Él intentó defender Catamarca, también San Luis, aunque no le correspondía, pero bueno, fue invadida La Rioja, incendiado sus pueblos, matado sus pobladores, es decir, bueno, fue realmente una invasión y un desastre que se produjo, ¿no? Luego, por supuesto, después vino el Tratado de la Banderita, que fue una reunión, no hubo nada firmado, y fue un acuerdo, digamos, prácticamente de palabra. La palabra para Peñalosa, como mucha gente de las zonas rurales nuestras, era prácticamente un documento, pero nada se cumplió y volvió a levantarse de nuevo en armas, ¿no? Porque todo lo que ahí se le había prometido, nada se le había cumplido, ¿no? Víctor, y él pasa a la historia a partir de todo este relato que estás marcando vos, y también quiero que, bueno, pongas en contexto la situación, que en ese momento también, no, obviamente, pararse, plantar las ideas federales era mucho más complejo, hasta el punto de esto, ¿no? Que, bueno, lo llegaron a asesinar, ¿no? Sí, por eso digo, él respondió a sus ideales, a las instituciones. No nos olvidemos que Derqui era el presidente, ya había dejado de ser Urquiza, pero había quedado a cargo de los ejércitos que pierden en Pavón. Derqui lo designa como jefe militar de esta región, y bueno, el gobierno de Derqui comienza a ser también presionado de alguna manera y dimite, ¿no? Renuncia a la presidencia, y después, bueno, cosa que no sabía Peñalosa, y él seguía luchando, ¿no? Posteriormente va a ser electo presidente Mitre,
Y Mitre, ante la rebeldía de Ángel Vicente Peñalosa, lo designa como director de guerra contra La Rioja a Domingo Faustino Sarmiento, que era el gobernador de San Juan en ese momento, y Sarmiento tenía, bueno, un pensamiento muy particular, ¿no? Decía que no había que ahorrar sangre de gaucho, que solo servía para abonar la tierra, y que los montoneros, como él le decía a la gente de Peñalosa, eran animales bípedos, ¿no? Que lo único de humano que tenían era la sangre, ¿no? Y Mitre le dice, mire, yo quiero hacer de La Rioja una guerra de policía. ¿Qué quería decir eso? Que venían a pelear con delincuentes, no con adversarios políticos ni gente con ideas distintas a las de ellos, ¿no? Tal cual como lo conocemos, por ejemplo, nosotros allá en Los Llanos y demás, ¿Sarmiento fue el que toma la decisión de asesinarlo al Chacho? Bueno, yo en el último libro, sí, que va a salir pronto, en los meses del año que viene, en los primeros meses del año que viene, yo planteo a través de documentos, correspondencia de Sarmiento, cómo sí, él va marcando que, bueno, no se puede negociar con Peñalosa, sino que hay que asesinarlo, ¿no? De esa forma él terminaría con el eterno levantamiento de La Rioja. Y la correspondencia entre Mitre y Sarmiento hablan de exterminio, ¿no? De los federales, es decir, que había que matarlo, como lo mataron, como llegaron y le pidieron la rendición, y por atrás vino Irrazábal y, bueno, lo mató de un lanzazo y lo remataron con tiro de fusil, ¿no? O sea, no había que negociar, directamente había que matarlo, ¿no? Bueno, ahí está claro. ¿Cómo, ya tenés el nombre del libro, Víctor? Bueno, eso lo va a poner Marea, ajá, que es una editorial nacional e internacional que me publicó el libro Facundo, ¿no? Ajá. A mí me gustaría ponerle esa frase tan particular que tenía el Chacho, ¿no? Nadie más que nadie. Nadie más que nadie, ¿no? El libro completo es referido al Chacho, en general. Sí, una biografía, ajá, por supuesto, con un amplio análisis de la situación, con muchos documentos, bueno, he investigado en varios archivos donde había documentos inéditos, y bueno, cosas inéditas también sobre Peñalosa, ¿no? Que es lo que me interesaba plantear. Así que bueno. ¿Qué hay actualmente de familiares de alguno, de Irrazábal y demás actualmente, Víctor? Bueno, ese es algo muy particular y muy buena la pregunta. Los militares que invadieron La Rioja eran todos uruguayos, uh-huh, que respondían al gobierno de Mitre. Porque en el año 41 Peñalosa se había levantado contra Rosas, y los ejércitos que llegaron a los llanos a combatirlo la pasaron muy mal, ¿no? En un desierto donde no hay agua, le escondían los alimentos, no le decían dónde estaban las aguadas, es decir, estaba prácticamente solos en un desierto. Entonces, bueno, los militares argentinos con esa experiencia no querían venir a los llanos. Entonces, bueno, como eran desconocedores de la realidad, estos coroneles de Mitre, como le llamó Ricardo Mercado Luna en su muy buen libro, llegaron la mayoría de los uruguayos, ¿no? Ahí Irrazábal, que fue el asesino del Chacho, Sandes, que combatió en Lomas Blancas, allá cerca de Retamal, entre Retamal y San Ramón, ¿no? Es otro Lomas Blancas, ¿no? En el que lo asesinan a Peñalosa, sino otro paraje de los llanos. La gente le llama la Carbonera de Sandes porque ahí junto Sandes a los muertos de los dos bandos, y además a los heridos, ¿no? Muchos de ellos heridos fueron quemados, y a los kilómetros se veía la columna de humo de los cadáveres que había, ¿no? Fue muy cruel, digamos, la invasión de La Rioja. Murió mucha gente, se quemaron pueblos íntegros, por ejemplo, el pueblo de Aymuesta fue incendiado todo, ¿no? Machigasta, Mazán, Huasca, todos esos pueblos le prendieron fuego, ¿no? Y bueno, por supuesto, mataron a sus habitantes. Bueno, fue una historia muy cruel
vivió La Rioja en ese momento, ¿no? Víctor, por último, te quiero consultar, hace poquito tuvimos una charla donde me mencionabas mucho la referencia que tiene el riojano para con sus caudillos y la presencia que tienen, a diferencia de provincias vecinas, ¿no? ¿Por qué crees vos que sucede eso, que nosotros los tenemos mucho más presentes y los valoramos más? Por la situación política y geográfica de La Rioja, ¿no? La Rioja nació, yo te explicaba, creo que te decía, no te explicaba, sino te decía que un destino minero, pero nunca pudo vivir de la minería, pero eso lo aisló totalmente de los circuitos económicos que había, por eso es una de las menos desarrolladas y tampoco pudo vivir de la minería. Eso hizo que muchos agudizaran el ingenio, entre ellos gente de los llanos, ¿no? Que vio la posibilidad de criar ganado, ¿no? En una zona donde llueve poco, donde no hay demasiados pastos, dedicarse a la ganadería, por donde pasó la economía y el poder político de La Rioja durante casi todo el siglo XIX, ¿no? Y surgieron estos líderes tan importantes que encabezaban a esta gente que era de trabajo, de oficio, de la tierra, del criar el ganado, de arrear el ganado hacia los lugares, hacia los mercados donde se los compraban, es decir, era gente muy sufrida, pero aparte tenían un elemento característico que era el mestizaje, ¿no? Eran los hijos de negros esclavos o de ex negros esclavos, de indios libres, de españoles pobres, que se conchavaban en las estancias o iban y ocupaban lugares, digamos, desprovistos de todo, ¿no? Donde no había agua, donde no había nada, y entonces pedían de alguna manera integrarse a esas comunidades que eran las estancias, donde había, bueno, algunos recursos, ¿no? Había carne para el consumo, algo de agua, porque los españoles inmediatamente después de la conquista ocuparon las aguadas. Entonces, bueno, porque además del hambre, en los llanos se sufría de sed, ¿no? Entonces esta zona tan particular dio estos líderes que lucharon por su tierra, ¿no? Por su geografía, por salir adelante, ¿no? Con proyectos como el de Facundo Quiroga, que fue el de las monedas, con el Chacho liderando a su pueblo porque, bueno, estaba siendo agredido, invadido, le comían las vacas, le llevaban los niños, le abusaban las mujeres, es decir, bueno, esa reacción fue totalmente digna, ¿no? De Peñalosa. Peñalosa no lo fue a buscar, sino que Buenos Aires, por orden de Mitre y con la dirección de Sarmiento, invadieron La Rioja, mataron y dejaron prácticamente sumido en la pobreza a toda una población, ¿no? Víctor, como siempre un gusto. Bueno, y cuando esté el libro, por favor, avísanos, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Abrazo, muchísimas gracias. Bien, chao, Víctor gracias. Robledo, escritor, historiador riojano, hablando un poquitito una reseña de El Chacho Peñalosa, hoy en el aniversario de su asesinato. Fíjate vos, los coroneles de Mitre y Sarmiento, ¿sí? Son los responsables, por eso generalmente cuando hablamos de Sarmiento en esta parte de la provincia de La Rioja, lo miramos con muy, pero muy buenos ojos, más allá de que ha tenido una historia muy pero muy fuerte referida a la educación, ¿no? Y se lo recuerda de esa manera a nivel país. Nos quedan 9 para llegar a las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Cuentan que un 12 de noviembre se moría el Chacho. Entre el segundo y el tercer lanzazo del mayor Irarrázaval, don Ángel Vicente Peñalosa, el caudillo de La Rioja, pensaba: me matan, mas no saben que a mí nadie me mata. Pues no soy una carne desgarrada que muere, sin un mito que el llano de mi tierra dilata. Esta lanza iracunda con que me asestan me hiere, pero también clausura con honor mi camino, me libra de esos menesteres menores que me estaba imponiendo el destino. Hoy 12 de noviembre junto al pueblo de Olta, mis viejos huesos cesan, mas nace mi memoria. Rubia melena se agita por